y la verdad que es compartir en este momento y un agradecimiento a todas las instituciones y toda la gente que nos ha acompañado durante este tiempo para resguardar este territorio. Se han podido acercar gente de distintas comunidades como el Los Quintriqueo, Los Paichilantreao, también gente de Bariloche, de distintas instituciones que siempre estuvieron plenamente dispuestos a acompañarnos a nosotros porque entienden que la lucha es colectiva y es real. Nosotros estamos ubicados dentro del Parque Nacional, lote número 42, que acá pegado al lago, pasando los Quintriqueos, estamos al lado, somos vecinos, y bueno, estamos a mano derecha viniendo desde Bariloche, a mano izquierda viniendo de Villa La Angostura, casi al final de la puntilla del lago. ¿Qué significa para ustedes esta actividad donde han venido comunidades, organizaciones y también familias que los han acompañado a ustedes en todo este proceso, ¿no?, que tiene que ver con este retorno al territorio? Principalmente es agradecerle a la gente tanto de Villa La Angostura, de Bariloche y de tantas instituciones que vienen desde afuera, es el apoyo. Porque no estamos basados en una mentira, sino que hace bastante tiempo, y me podría extender mucho si tendría que explicarle de la naciente de este conflicto, pero bueno, en este lugar nació mis padres, mis tíos, pero fueron mis abuelos los que fundaron esto, y hoy por hoy, bueno, la gente de Villa La Angostura no desconoce esto, pero tal vez de otra zona no se conoce bien a fondo la historia de nuestra familia. Doy gracias a que hoy pueda difundirse entre todos los peñas, entre todas las comunidades, de que nosotros estamos vigentes porque luchamos por una causa justa. Bueno, ¿hace cuánto tiempo han regresado al territorio y cómo están hoy por hoy, no? Nosotros volvimos recién en el 2011, pero mi abuelo habitó estos lugares desde 1928 en adelante, de antes que se funde Parques Nacionales o de antes que llegue Parques Nacionales a esta región. Ahí tenemos, en la familia tenemos los bosquejos de las cartas topográficas del Estado de la Nación Argentina que nombran justamente este como el puesto de Marcos Melo. Justamente podemos certificar eso, y está la gente que siempre estuvo y nos ha acompañado durante este tiempo, el Los Quintriqueo, que son vecinos nuestros y que están aquí al lado nuestro, y después de Villa La Angostura, bueno, tenemos los Paichilantreao, tenemos gente de Bariloche que nos ha acompañado, y sabemos que nosotros no estamos basados en una mentira, como dice el cartel nuestro. La historia no miente, nosotros no estamos basados en una mentira. ¿Qué más podíamos compartir, ¿no?, con la gente que por ahí está conociendo un poco la historia de los Melo y obviamente esta realidad que hoy por hoy les toca atravesar, que es buena, ¿no? Por lo menos están en un buen momento donde se da esta instancia, ¿no?, para celebrar, para estar un poco mejor, ¿no? A través de este medio, y agradecer de que ustedes están las cámaras y están ustedes dándolo la difusión, están las puertas abiertas, y esta va a ser la fecha que lo vamos a poner por fija de todos los años, de juntarnos y de hacerle fuerza a esto, a que no estamos basados en una mentira. La familia Melo va a seguir siempre adelante, nunca, jamás nunca va a claudicar.